Hola, nosotros somos estudiantes de la materia Métodos Cuantitativos de la Investigación con el maestro Leónido Rosario y hoy Melanie Cuevas y mi compañera Patricia Adames. le estaremos hablando sobre la distribución de frecuencias, en el cual se nos pidió investigar el peso en libras de 40 personas en edades comprendidas de 20 a 30 años. Para realizar esta distribución, seguimos los pasos que fue, mediante WhatsApp, le escribimos a nuestros contactos para saber cuál era su peso. Luego, registramos estos datos y finalmente lo organizamos en una tabla, donde podemos observar los datos sueltos o los datos originales, los cuales no tienen ningún orden, como se puede apreciar. Y aquí están los datos ya organizados de menor a mayor, siendo el 95 nuestro menor dato y el 255 nuestro dato mayor. Esos datos los teníamos que organizar en una tabla de frecuencia. Para realizar nuestra tabla de frecuencia tenemos que establecer el rango, que es la diferencia entre el dato máximo y el mínimo. La clase, que es cada categoría de la distribución, y finalmente la anchura, que es la diferencia entre el límite inferior de una clase y el límite inferior de la siguiente clase. Ya dicho esto, se vería de la siguiente manera. Con el rango máximo, que es 255, y el dato mínimo, que es 95, realizamos una resta, la cual nos da 160. Luego establecemos nuestra clase con la fórmula 1 más 3.33, logaritmo de número, siendo el número el total de datos observados. En este caso, 40. Nos da un resultado de 6.33 redondeado a 6. Y finalmente, la anchura, valiéndonos de la fórmula rango entre el número de clases, nos da 26.6, pero lo redondeamos a un número entero o un número bonito, en este caso 30. Y aquí ya tendríamos nuestra tabla de distribución de frecuencia, donde vemos el peso en libras, es decir, cada frecuencia y las frecuencias, en este caso, que está representado por cantidad de personas, que es el número de datos que caen dentro de cada clase. En esta tabla podemos observar que es exhaustiva, es decir, todos los datos están comprendidos en ella y no hay traslape, es decir, ningún dato cae dentro de dos clases. Ya luego sería la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. De esto les hablará mi compañera. Hablando un poquito más de lo que es la frecuencia relativa, podemos decir que esta describe el porcentaje de los datos que caen dentro de cada clase, por lo que frecuencia relativa sería igual a la frecuencia de la clase entre el total de la clase multiplicado por el 100%. Un ejemplo de esto sería que del peso en libras de 95 a 125, 10 personas pesan este peso y la frecuencia relativa sería de un 25%. La frecuencia acumulada representa la cantidad de observaciones que están dentro o por debajo de cada una de las clases. Y un ejemplo de esto sería que en la segunda clase, si podemos observar, 25 personas de las 40 observadas están dentro de un peso de 95 a 155 libras. En la gráfica podemos observar todos los datos que hemos analizado ya previamente y los separamos por el porciento alcanzado dentro del análisis. Y después de hacer este análisis al grupo de 40 personas, podemos, para determinar el peso en libra de cada una, podemos observar que dentro de las edades comprendidas de 20 a 30 años, los visualizamos mediante los métodos de investigación y sus posteriores pasos, que de la población estudiada, el 37.5% de las personas corresponden a un peso comprendido entre 125 a 55 libras, siendo este el valor más alto, mientras que el 25% corresponde al rango de 95 a 125 libras.
A esto le sigue un 15% comprendido entre 155 y 185 libras, mientras que el 12.5% de la población de estudio se encuentra dentro de 85 a 125 libras y el 7% está dentro de 215 a 245 libras. Y solo el 2.5% de la población estudiada ocupa el lugar más bajo del estudio, que alcanza un peso de 245 a 275 libras. Lo que quiere decir que dentro del estudio realizado podemos observar que nuestra población no tiene una tendencia al aumento de peso. Es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan podido comprender todo lo que se ha analizado dentro de este análisis. Gracias.